Ahora les voy a explicar modelos lineales, múltiples factores y análisis de varianza. Fórmulas para especificar modelos estadísticos en Python. Regresión lineal simple. Dado un conjunto de dos observaciones, es decir, que tenemos x y y, vamos a probar que y es una función lineal de x. En otros términos, vamos a decir que y va a ser igual a x por un coeficiente más una intercepción más un e, donde e va a ser el ruido de observación. Utilizaremos el módulo StatModels para ajustar un modelo lineal. Usaremos una estrategia más simple que es OLS, que es Ordinary Least Squares. En español significa mínimos cuadrados ordinarios. Y también utilizaremos este módulo para probar que el coeficiente no es 0. En primer lugar, generamos los datos simulados según el modelo. Para esto voy a importar NumPy y Matplotlib para luego hacerles la gráfica. Vamos a generar una variable x con np.lineSpace desde -5 hasta 5 y 20 datos. Luego voy a generar un np.randomSeed, que vamos a generar una semilla de esto. Luego vamos a crear la variable y, la cual va a depender de x con esta línea de código de aquí. Esta es una distribución normal. Luego de eso creamos un data frame que debe tener todas las variables relevantes, que en este caso son x y y. Luego les grafico aquí para que puedan ver cuáles son los datos que nosotros tenemos. En este caso tenemos estos de aquí, lo cual lo habíamos grabado, lo habíamos hecho data frame grabado en la variable data, pero lo cual no está impreso, sino estamos solo graficándole por el momento. Luego vamos a especificar el modelo OLS y lo vamos a ajustar. Para esto primero vamos a importar la librería, lo cual se hace con esta línea de código de aquí, que es from statmodels.formula.api import OLS. Luego vamos a guardar en la variable model igual a OLS, que es el tipo de modelo que estamos usando, y entre paréntesis vamos a poner, vamos a abrir las comillas, y primero va a ir la variable dependiente, y con este símbolo de aquí separamos y ahora ponemos la variable dependiente. Luego va una coma y data, que es la variable donde tenemos guardados nuestros datos. Luego ajustamos todo esto y para finalizar imprimimos el modelo. En este caso vamos a imprimir con summary, que nos va a dar como un resumen de todo esto de aquí. Nos da como resultado este cuadrito de aquí, el cual nos da muchas explicaciones, nos da muchas cosas, como por ejemplo aquí nos especifica cuál es la variable dependiente, el modelo, el método que usamos, la fecha, la hora. En la parte de acá abajo tenemos la variable independiente, que es x, tenemos la intercepción, tenemos los valores del coeficiente, tenemos los valores los errores estándar, etc. Luego tenemos variables categóricas, que vamos a comparar grupos o categorías múltiples. Para esto vamos a usar nuevamente el archivo que antes usamos, que es un archivo sobre el IQ del cerebro de muchas personas. Para eso vamos con la ayuda de pandas, a leer este archivo y vamos a guardar en la variable data. Aquí les imprimo data para que vean qué es lo que contiene esta variable, que es esto de aquí, que son 9 columnas y 39 filas. Cada columna con su nombre, que tenemos aquí género, el FSIQ, el BIQ, el PIQ, el peso, el alto, MRI count. Podemos escribir una comparación entre el coeficiente intelectual de hombres y mujeres utilizando un modelo lineal. La intercepción. Podemos eliminar la intercepción utilizando un -1 en la fórmula o forzar el uso de la intercepción utilizando el +1 en la fórmula. En mi caso yo voy a forzar el uso de la intercepción,
que es con este más 1 de aquí. Como ya antes les mencioné, vamos a poner a la variable model, le vamos a hacer igual, le vamos a igualar al modelo que estamos usando, que es OLS, entre paréntesis la variable independiente, luego la variable dependiente, y como yo sí estoy forzando la intercepción, pongo un más 1, el nombre de la variable donde tenemos guardados los datos y ajustamos todo esto. Para finalizar, imprimimos este modelo con model.summary, que nos da este recuadro de aquí, y como antes ya les mencioné, igualmente nos da muchas especificaciones como la variable dependiente, el modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Unos pequeños consejos para especificar el modelo es forzar el forzado categórico. El género, gender, se detecta en este caso como una variable categórica y por lo tanto cada uno de sus diferentes valores se trata como entidades diferentes. Una columna de enteros puede ser forzada a ser tratada como categórica usando la siguiente línea de código que tenemos acá abajo. Como tenemos aquí esta línea de códigos para forzar a que sea usado como categoría, ¿cómo hacemos y cuál es la diferencia? Es con este C antes de la variable independiente. El resto igualmente es lo mismo, igualmente tenemos que ajustar y todo. Ahora, con otro ejemplo que tenemos aquí, que es para comparar diferentes tipos de IQ, necesitamos crear una tabla de formato largo que incluya el IQ, donde el tipo de IQ se indica mediante la variable categórica. Como tenemos aquí estas líneas de código, las cuales voy a explicar, vamos a grabar en estas variables data FSIQ y data PIQ, que son las cuales vamos a comparar. Hacemos una tabla de formato largo de la siguiente manera con data frame. Vamos a hacer con el IQ, le vamos a poner como nombre a la primera columna. Luego vamos a usar en esa columna, vamos a poner el FSIQ, los datos de FSIQ que tenemos en el archivo de datos. Y luego vamos a tener otra columna, lo cual vamos a poner como título type y lo vamos a rellenar con un FSIQ, que es el nombre de lo que estamos usando. En la siguiente variable, que era data PIQ, hacemos nuevamente lo mismo pero con la otra variable. En la parte de acá abajo, un data long, vamos a, con la ayuda de pandas, que estamos haciendo todo esto, vamos a concatenar las dos listas que ya tenemos antes. Y ahora vamos a imprimir data long. Les voy a mostrar lo que queda. En la parte de aquí tenemos data long, que es toda esta tabulación de aquí. Como pueden ver, que es toda la lista del PIQ y el FSIQ unidas. Luego vamos a guardar en la variable model, que vamos a poner igual a OLS, que es el modelo que estamos usando como antes mencioné. Primero mencionamos la variable dependiente, luego la variable independiente, de ahí ponemos el nombre de donde están la variable donde está guardados nuestros datos y ajustamos nuevamente y imprimimos con model.summary. Lo que tenemos como resultado es este de aquí, este recuadro de aquí, que como antes mencioné, aquí están todas las especificaciones, tenemos la intercepción, tenemos el tipo, tenemos el coeficiente, el error estándar, etc. Luego podemos ver que recuperamos los mismos valores para la t-test y los valores p correspondientes para el efecto del tipo del IQ que la t-test anterior. Como tenemos con esta línea de aquí, que como ya les expliqué, esto es para hacer el t-test, que es stats.ttest_int, la primera variable, la segunda variable que vamos a comparar, y tenemos aquí, como ya les mencioné, lo que era statistics y p-value. Ahora la regresión múltiple, utilizando múltiples factores. Vamos a considerar un modelo lineal que explica una variable z, la variable dependiente con dos variables x y y. Z va a ser igual a x con una constante 1 más y con una constante 2 más un y más un y. Este modelo se puede ver en 3D como un plano de una nube de x, y z puntos.
El tamaño, vamos a usar este ejemplo de acá abajo con otro archivo. Y tenemos que el tamaño del sépalo y el pétalo tienen que estar relacionados. Las flores grandes son grandes, obviamente, pero hay además un efecto sistemático de las especies, que quiere decir que está relacionado, que las especies también tienen un cierto efecto sobre el sépalo y el pétalo. Primero vamos a guardar, vamos a leer con la ayuda de Panda, vamos a leer el archivo y lo guardamos en la variable data. Luego en model igual OLS, que es el mismo modelo que hemos estado usando. Luego ponemos la primera variable, que es la variable dependiente. Luego va la siguiente variable, que es la variable independiente que vamos a usar. Luego data, que es donde tenemos guardados los datos y lo ajustamos. Primero les voy a imprimir data para que vean qué es lo que tiene todo este archivo de datos y después va a estar el modelo impreso y nuevamente con summary. Como tenemos aquí, tenemos 6 columnas y 149 filas en las cuales están todos los datos sobre los pétalos sobre este archivo. Como podemos ver en la parte de acá abajo está la impresión de Model Summary como habíamos especificado acá. Y aquí tenemos nuevamente la intercepción, el nombre de las variables que se están usando. De ahí tenemos también el petal length, tenemos el coeficiente, el estándar error, etcétera, etcétera. Post hoc, prueba de hipótesis, análisis de varianza ANOVA. En el ejemplo anterior del iris, que es el archivo que usamos, justamente en la parte de aquí, iris es el archivo que usamos sobre los pétalos de las rosas y las plantas y las flores. Deseamos probar si es que la longitud del pétalo es diferente entre el versicolor y el virginica, como teníamos aquí virginica y versicolor en otros. Después de eliminar el efecto de la anchura del sépalo, esto se puede formular como una prueba de la diferencia entre el coeficiente asociado entre versicolor y virginica en el modelo lineal estimado anteriormente. Es un análisis de varianza ANOVA. Para esto, escribimos un vector de contraste en los parámetros estimados. Queremos probar con un F-test, que es una distribución de probabilidad continua que surge frecuentemente con la distribución nula de una prueba estadística. Una vez que determinamos que existen diferencias entre las medias, las pruebas de rango post-hoc permiten determinar las medias que difieren. La prueba de rango post-hoc identifica subconjuntos homogéneos de medias que no se diferencian entre sí. Para esto usamos esta línea de código muy simple, como ya teníamos leído el archivo simplemente con la variable model que ya especificamos acá qué es lo que era con el modelo OLS y con estas variables de aquí. Vamos a hacer un F-test, el cual nos da como resultado esto de aquí. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido.